Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bienvenidos a nuestro primer episodio remoto de Crecimiento Consciente. Usualmente nos encontramos con Carlos en presencial para grabar estos capítulos, pero como siempre ocurren algunas cosas externas, así que bueno, aquí estamos y hoy vamos a retomar de nuevo lo que estamos buscando, ¿no? Como ese estándar de una entrada de salud y deporte y una entrada de emprendimiento e inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, Doc, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, muy bien, pues bienvenidos. Esperamos que también les guste este formato digital a distancia por motivos de fuerza mayor, por motivos de festivales musicales y viajes de trabajo. Entonces, nada, hoy vamos a hablar sobre la famosa zona 2. La famosa zona 2 en términos de entrenamiento deportivo, que quizás los que son curiosos de estos temas, pues se han cruzado durante las últimas semanas, meses, incluso un poquito más de 2 años para los que le hacen seguimiento a estos temas desde hace un tiempo. Se lo habrán cruzado mucho, sobre todo en redes sociales, porque entiendo, aunque no tengo redes, que otra vez está como trending este tema de la zona 2 entre los influenciadores de deporte. Entonces, pues, qué mejor momento que ahora para hacer una repasada sobre este tema. Sí, y súper importante notar que pues ya hicimos una entrada, pues como una serie de entradas sobre las macrozonas, entonces sí, no he ido a leerlas, que este video, o sea, el recordatorio de pasar, ver esta entrada, que por lo menos a mí, que no tenía nada de experiencia sobre el tema, me abrió mucho los ojos de qué significa cada una de las macrozonas y más o menos qué impacto tiene en nuestro cuerpo y los beneficios que tiene definitivamente. De acuerdo, ese es el punto de partida de la entrada y es, bueno, zona 2 hay que entenderlo en un marco de referencia o dentro de un gran contexto que es la definición de zonas de entrenamiento deportivo o, si se quiere, zonas de sustratos energéticos de nuestro cuerpo. Y precisamente esa serie de 3 entregas es un excelente punto de partida para contextualizarse sobre la fisiología de nuestro cuerpo durante el deporte, durante la actividad física. Y acá le estamos haciendo el zoom, estamos haciendo el detalle a una de esas zonas que es la famosa zona 2. Entonces, creo que ese es el primer punto, bueno, ya el segundo, ya que el primero es el repaso, el recorderis de esa serie, a tratar y es qué es zona 2. O sea, cuando la gente habla de zona 2, de tienes que entrenar en zona 2 el 80-90% de tu tiempo, enfócate en zona 2, etcétera, ¿a qué se están refiriendo cuando hablamos de zona 2? Y resulta que hace poco, en el último mes o hace 2 meses por mucho, publicaron un gran metaanálisis, un gran estudio y revisión sistémica de la literatura sobre la zona 2 y encontraron que no hay un consenso en la comunidad científica, la comunidad de medicina del deporte sobre zona 2. La varianza en la definición de zona 2 para diferentes biomarcadores a través de los cuales se puede definir es demasiado alta. Y en la entrada está la gráfica y la pueden consultar en detalle, pero para hacer la historia larga corta, no hay un consenso sobre qué zona 2, varía mucho entre escuelas de pensamiento, si se quiere, y entonces, pues ahí lo primero que habría que hacer es tomar una definición y apegarnos a ella para el análisis subsecuente. Y lo que nosotros hacemos en la entrada es justamente construir sobre lo que ya habíamos desarrollado en esa entrada o en ese conjunto de 3 entradas en su momento. Y decir, bueno, para efectos prácticos, la zona 2, como nosotros la vamos a entender, es la misma del modelo de 5, si se quiere, 7 zonas que tratábamos en esa serie de entradas, en donde, en función de diferentes biomarcadores metabólicos, vamos a decir que el cuerpo, hay varios, de nuevo, indicadores que en la entrada detallamos, pero para efectos prácticos, el cuerpo en esta zona es donde
más se apoya de la oxidación de grasa para alimentar el movimiento, para alimentar la actividad física. Entonces, en resumidas cuentas, la zona 2 de la que nosotros vamos a hablar o la que hablamos en esta entrada es la que se corresponde con el punto de máxima oxidación de grasa en el cuerpo. Entonces, acuérdense, pues acá vale la pena recordar que nuestro cuerpo tiene múltiples sustratos energéticos, metabolitos, a partir de los cuales puede alimentar a las células, en concreto las células musculares, las fibras musculares al momento de hacer el metabolismo, de hacer el movimiento, que son tres grandes, relevantes para nosotros: azúcar o glucosa, grasas, ácidos grasos y lactato. Entonces, lo que ocurre en la zona 2 es que siempre estamos utilizando las tres, pero la que es predominante en la zona 2 es la oxidación de ácidos grasos. ¿Listo? Eso es como lo que hay que entender a grandes rasgos. ¿Qué implicaciones tiene eso en términos de otros indicadores biológicos o fisiológicos? Uno, la zona 2 es el punto en donde en principio uno puede mantener una conversación, o sea, te estás exigiendo, pero no al punto de que no puedes hablar lo suficiente, ¿cierto? Es decir, la tasa de respiración es cómoda, la tasa de esfuerzo percibido también es cómoda, digamos que en una escala de 1 o de 0 a 20, la tasa de esfuerzo percibido está alrededor de 9-10. La frecuencia cardíaca, si se quiere utilizar otro marcador biológico, está entre el 67 y el 80% de tu máximo. Entonces, si tu máximo es 200 pulsaciones por minuto, entonces la zona 2 no puede estar por encima de 160 pulsaciones, está más o menos entre las 135, 136 y 160. Entre más amateur, mejor tirarla hacia abajo, más hacia al rango inferior. Y en términos de poder crítico de FTP, que hemos hablado en algunas otras entradas, que es el esfuerzo que puedes mantener constante durante una hora, la zona 2 se corresponde más o menos con entre el 75 y el 80% de ese poder crítico, la zona 2 a la que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, yo creo que vale la pena que tengamos este entendimiento como punto de partida, como telón de fondo. Clarísimo. Y desde un punto de vista personal, no recuerdo si lo hablábamos en un episodio pasado, pero alguna vez tú y yo me convenciste de salir a trotar, literalmente dijimos, vamos a echar zona 2. Y una de las cosas que me impresionó es que yo de chiquito, por ejemplo, pero odiaba mal la clase de educación física, porque entre otras razones yo era el más pequeño de la promoción, de lejos. Entonces, mientras que todo el mundo corría y podía llegar más, pues uno, yo era más chiquito y dos, gastaba más energía, entonces, ¿qué pasaba? Que siempre me daba vaso. Odiaba correr, me dolía, no sé qué. Entonces, yo creo que una de las virtudes que por lo menos yo más aprecio, por ejemplo, de las zona 2 es que pues uno nunca va a sentir vaso porque está como exigiéndola del cuerpo, quisiera decirlo como lo que te puede dar y va bien y es como una zona cómoda donde el cuerpo va dando lo que puede y en fin, se siente como cómodo, ¿no? Sí, o sea, tal cual en el estudio que estoy referenciando, para definir las diferentes zonas en un modelo de 5 zonas, tienen una variable que llaman ancla verbal y es como a qué palabra asociar cada zona. Entonces, la zona 1 la asocian con muy fácil, o sea, eso que tú te sientes como una caminata en el parque, o sea, que puedes mantener por días. La zona 2 la asocian con comodidad. La zona 3, el ancla verbal, es una incomodidad cómoda, ¿sí? Pues cómodamente incómodo el esfuerzo que se está haciendo. La zona 4 es demandante, pero controlado, ¿sí? O sea, es estresante, es demandante, pero está dentro del control. Y la zona 5 ya es muy demandante y doloroso. Entonces, de acuerdo, lo que dices pues, se alinea con los resultados de este metaanálisis, de esta revisión sistemática de la literatura, y es la zona 2, es un esfuerzo cómodo.
Ahora, ¿por qué a nivel fisiológico queremos entrenar en zona 2? O sea, ¿cuáles son las maravillas de enfocarnos en este esfuerzo y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo entrenando a esta zona de entrenamiento deportivo? Entonces, lo primero es que se ha demostrado que entrenar en zona 2 es uno de los mecanismos más efectivos para incrementar, mejorar la función mitocondrial y la biogénesis de las mitocondrias. Entonces, recordemos que las mitocondrias son como esta planta energética de nuestras células, ¿sí? Que es desde donde pues, sí, se alimenta la célula para realizar sus actividades, pues una de las fuentes, si no es que la principal de energía de la célula. Entonces, cuando entrenamos en zona 2, ya está demostrado no solo teórica, sino empíricamente, nuestras fibras musculares incrementan el número de mitocondrias dentro de la célula y además incrementa la densidad de esas mitocondrias. O sea, son más grandes, hay más y son más grandes las mitocondrias dentro de la célula. ¿Y eso en qué se traduce básicamente? En que nuestros músculos van a ser más eficientes en oxidar, en utilizar oxígeno y en utilizar ácidos grasos y lactato como fuente de energía. Y como los ácidos grasos, el lactato y el oxígeno son las fuentes de energía más abundantes en términos relativos, eso se traduce a, solo concentrándonos en las implicaciones desde el punto de vista deportivo, se traduce a mayor durabilidad. Se traduce a poder hacer esfuerzos prolongados, más exigentes durante más tiempo, en términos resumidos. Sin meterle a esto las implicaciones positivas desde un punto de vista holístico sobre nuestra salud. Entonces, esto básicamente lo que estimula, o es una de las maneras efectivas de estimular un metabolismo sano, un metabolismo funcional. ¿Sí? Entre más mitocondrias y más eficientes sean las mitocondrias que tengamos, menos carga le estamos imponiendo a nuestro sistema metabólico desde el punto de vista de regulación de la insulina y de la glucosa. ¿Sí? Entonces, ese es el primer, quizás más grande beneficio de entrenar en zona 2, que nos hace más eficientes desde un punto de vista metabólico, y eso se traduce a los esfuerzos en términos deportivos, pero a la vida en general. Que vale la pena notar ahí que el entrenamiento en zona 2 no es el único a través del cual se activan los canales, las rutas que hacen o pues que promueven la biogénesis de mitocondrias y la eficiencia mitocondrial. Por ejemplo, el entrenamiento de muy alta intensidad, conocido como HIIT con doble I, también se ha demostrado que activa a través de otras rutas moleculares la biogénesis y el incremento del tamaño de las mitocondrias, pero la zona 2 está probado que también lo hace. ¿Qué más hace la zona 2? Dime. Yo tengo una duda ahí y es que, por ejemplo, yo he sentido mucho entrenando sonados como que va subiendo mi capacidad. Cada vez haciendo lo mismo, necesitan menos pulsaciones por segundo de mi corazón, me siento Claro. como más relajado. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega como esta ampliación de la capacidad de las sonados que uno dice, ya, pues ya llegaste como a este top? Me imagino que va a ser como una curva así, No, o a cómo ver, funciona eso. ya que mencionas la eficiencia cardiovascular, que ese es uno de los grandes beneficios, no, ni siquiera de la zona 2, de la zona 1. O sea, de lo que en el modelo de 3 zonas, que de nuevo los invito a ir a la serie que hicimos al respecto, el modelo de 3 zonas agrupa en la zona 1, lo que en el modelo de 5 zonas es la zona 1 y la zona 2, lo que hablamos ahorita de muy suave y cómodo. Esa zona 1 se caracteriza porque asegura suficientes pulsaciones para generar hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, es decir, incrementar el tamaño del corazón, y eso lo que hace es, o sea, eso lo que tiene es el efecto inmediato que señalabas ahorita de para un mismo esfuerzo necesito menos pulsaciones, y la explicación es el corazón es más grande, entonces cada pulsación del corazón va a llevar ahora más nutrientes y va a llevar más oxígeno, y por ende necesitas menos pulsaciones para atender la demanda del músculo. Entonces,
La ventaja de la zona 1 y la zona 2 es que ya está comprobado que el punto de máxima elongación del corazón se alcanza alrededor del 60% de tu V2 máximo. Y ese 60% de tu V2 máximo, más o menos, se corresponde con el 65-75% de tus pulsaciones máximas, que coincide con las pulsaciones en las que estaríamos en zona 1 y zona 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde un punto de vista estrictamente de estimulación cardiovascular, hacer ese ejercicio en zona 2 o en zona 1 te va a permitir generar hipertrofia del corazón, y entre más tiempo lo expongas a ese punto de hipertrofia, pues más va a crecer. A tu pregunta de cómo se ve esa curva, esa función, si es cóncava o si es convexa, la respuesta es, lastimosamente, es muy convexa. O sea, lastimosamente, viéndolo en volumen de una semana, si tú haces de 0 a 10 horas, de nuevo, solo en términos de remodelación cardíaca, esas primeras 0 a 10 horas te aportan muy poco en el volumen del corazón, ¿sí? O sea, no va a crecer tanto si estás en ese rango de 0 a 10 horas. Va a crecer, pero no tanto. De 10 horas en adelante se empina mucho, o sea, se vuelve muy convexa. Y de 20 horas, de 20, 24 horas en adelante hay un nuevo corte y se vuelve a aplanar. Entonces, como una función logística para los que están familiarizados con el concepto de la función logística, que es como una S. Eso es, y por eso hay como un punto de inflexión que está alrededor de las 14 horas, que es de las 14 horas semanales, que es de donde empiezan a caer los atletas competitivos principiantes y los profesionales. Entonces, a tu pregunta de cuánto ya no es suficiente sonados, casi que la respuesta sería para un principiante, para alguien que no se dedica a esto desde un punto de vista profesional, casi que el cielo es el límite. O sea, siempre más será mejor desde una lista de remodelación cardíaca. 100%. Eso responde y creo que vale la pena ponerlo también en la entrada. Está en la entrada. En la Y entrada. bueno, entonces si quieres ya cerramos aquí con lo último que ibas a comentar. Claro, entonces lo último que voy a comentar es, pueden leer todos los beneficios porque hay muchos más beneficios aparte de estos dos que les menciono. Se eleva el umbral del lactato, también hay adaptaciones a nivel neuromuscular y psicológico que son favorables, pero lo más importante, el motivo por el cual yo recomiendo entrenar en zona 2 y sobre todo en zona 1, más que zona 2, zona 1, y el motivo por el cual es zona 1 es porque si uno es un deportista principiante, muy probablemente tu zona 2 va a ser muy chiquita, o sea, no vas a tener zona 2, casi que solo vas a tener zona 1. El motivo por el cual yo recomiendo acumular la mayor cantidad de volumen en esas zonas de entrenamiento deportivo, sobre todo si no llevas mucho tiempo entrenando, es para minimizar la probabilidad de lesión. Eso es para mí lo más importante. O sea, está demostrado de muchos estudios, muchos entrenadores, atletas profesionales lo demuestran día tras día, año tras año. La fórmula, el secreto para el rendimiento físico y sobre todo para preservar las adaptaciones positivas que se derivan del ejercicio pasa por la frecuencia de entrenamiento. Es decir, por tu habilidad para entrenar día tras día, tras día, tras día. ¿Y cuál es la principal variable que determina que tú quieras entrenar día tras día tras día? Que no te lesiones o que no te agotes mentalmente. Que no te enfermes, no te lesiones o no te agotes mentalmente. Y para mí, las zonas de entrenamiento que más se alinean con esos tres factores, con prevenir esos tres factores, es la zona 1 y la zona 2. Y si eres principiante, como no tienes zona 2, pues te va a tocar volcarte en la zona 1. Entonces, ese para mí es el principal motivo, más allá de las adaptaciones metabólicas, es puedes exponerte la mayor cantidad de tiempo continuo, ininterrumpido, a los estímulos del ejercicio, porque estás minimizando tu probabilidad de lesionarte, tu probabilidad de enfermarte, tu probabilidad de quemarte mentalmente. Para mí ese es el motivo grande de por qué deberías entrenar sonados. ¿Y cómo se entrena la zona 2? Pues nada, es muy sencillo, es salir
apegarse a esos biomarcadores que describimos en la entrada, si prefieres corazón, si prefieres lactato, si prefieres simplemente la percepción de esfuerzo o el cue, esta guía heurística de cómo sientes tu conversación, eres capaz de hablar o no eres capaz de hablar. Lo que quieras hacer, pero pues sales y lo haces de manera continua durante 2 o más horas, o lo puedes hacer también con intervalos. Por ejemplo, cuando yo troto un protocolo de intervalos que me es muy útil, es 8 o 9 minutos continuos en zona 2 y 1 minuto paro a caminar, vuelvo otra vez zona 2, 1 minuto paro a caminar y así. Lo que les sea más útil, pero ahí están los cues, ahí están las heurísticas de cómo saber si están en zona 2 o en zona 1. Siempre, siempre será mejor errar hacia abajo en estos casos. O sea, si se están preguntándose, uy, ¿será que estoy ejercitándome lo suficientemente fuerte como para estar en zona 2 y no en zona 1? Siempre, o en zona 3 y no en zona 2, siempre pequen hacia abajo. Sobre todo si no son profesionales, muy probablemente con un estímulo bajo moderado van a estar más que bien. Sí, y también a nivel del hábito, ¿no? Mucha gente dice, no, es que yo no volví al gimnasio porque fui el primer día, le di como loco y al día siguiente no me podía mover del dolor muscular. Claro. Como todo, hay que comenzar suave, hay que comenzar dando este primer paso. Si el primer día que uno sale a correr, corre todo, son así que queda loco, al día siguiente no lo va a hacer nadie. Entonces, desde todo punto de vista, como siempre lo recomendamos acá, interés compuesto, comenzar de a poquitos y Y bueno, al sean final todo conscientes eso que suma. este es un interés que toma mucho tiempo en componerse, o sea, que es un interés que es casi que efectivo anual, diría yo, y lo hemos recalcado en otras entradas, o sea, no es como, listo, sí voy a hacer zona 2 y entonces entre esta semana y la otra voy a ver un cambio impresionante. No, justamente lo que pasa con la zona 2 y la zona 1 es que toma tiempo en componerse, pero cuando se empieza a componer y uno mira hacia atrás, es como, wow, ¿en qué momento pasó esto? Pero estamos hablando de años. O sea, la diferencia grande es que sí, si tú dedicas tu entrenamiento a zona 4, zona 5 y sales a matarte cada vez que vas al gimnasio o a trotar en la banda o a salir en cicla, eso sí que retorna rápido. O sea, literalmente tú haces esa sesión de entrenamiento y la próxima semana ya estás viendo los resultados. Pero asimismo la probabilidad de que la siguiente semana estés viendo la lesión o estés viendo la fatiga mental y no puedas mantener tus sesiones es igual de alta. Entonces, la aproximación de la zona 2 y de la zona 1 y de las zonas de entrenamiento de baja intensidad es que tú puedes durar mucho tiempo componiendo los beneficios, ¿sí? Y en el largo plazo es la estrategia ganadora. Bueno, no, excelente. Y como siempre, pues no olviden, si les gustó este tema, cualquier like, cualquier comentario, compartirlo con alguna otra persona que le pueda interesar, nos sirve mucho. Obviamente, ir y leer la entrada completa si quieren saber más de este tema. No olviden suscribirse en crecimientoconsciente.co. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo.